Buenas tardes, hermanos. Dios les siga bendiciendo y paz del Señor. Quería compartirles una breve palabra que el Espíritu Santo llamó la atención de mi vida al comenzar a leer la epístola de Romanos. Y fue justamente el capítulo 1, verso 1, de cómo Pablo se identificaba delante de Dios, y esto lo dejó el Espíritu Santo puesto y escrito en la Biblia. Pablo dice así, y empieza la epístola de los Romanos así, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En este texto de Romanos, el Espíritu Santo hace ver cómo Pablo se declara siervo. Esto es, como un hijo de Dios voluntariamente toma la decisión de esclavo de Cristo, hermano mío. Esto es que no tiene ni derechos propios ni voluntad propia. Pablo, antes de identificarse como apóstol, primero se identifica como siervo. Y siervo, la definición de siervo es como de ser la definición de esclavo. El esclavo hace siempre y el siervo de Dios hace siempre y solo la voluntad de Dios. Por su parte, el Señor se compromete a cuidar de su siervo. La autoidentificación de Pablo es tan digna de humildad que el Espíritu Santo quiso dejarla impresa, haciendo a ver que Pablo es primeramente siervo y después apóstol. Primero lo que somos nosotros, primero lo que Dios nos ha hecho y después lo que Dios nos ha dado o lo que Dios nos ha concedido, ya sea un ministerio, ya sea el llamado que Dios ha hecho en mi vida. Pero primero lo que soy: siervo, hijo, amado, amigo. Amén, hermano mío. Es así como tú y yo, como cada uno de nosotros, tenemos que presentarnos e identificarnos ante Dios, porque esto es lo que nosotros somos, hermano mío. Y esto es algo tremendo de ver en la Biblia, cómo nos enseña el Espíritu Santo cuál es el orden de Dios. Y ese orden, hermano mío, déjame decirte que no ha cambiado. Esto Pablo lo aprendió de las palabras de Cristo, que por medio del Espíritu Santo le recordó lo que realmente era y le recordó el verdadero sentido del ministerio, de su llamado y de su vida. Si nosotros leemos en Mateo capítulo 20, versículos del 25 al 28, podemos ver cómo Jesús dijo: entonces Jesús, llamándolos a quienes a sus discípulos, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros, dijo, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. 3 palabras tenemos que destacar de este texto de Mateo y su significado de la traducción original, para que no nos olvidemos de que este es el verdadero llamado y esta es la verdadera enseñanza que Dios dijo acerca de un verdadero ministro y siervo de Cristo. Punto 1. Vemos que en el texto nos encontramos con la palabra de servidor. Y la traducción de servidor significa hacer mandados, ayudante, camarero o mesero, quehaceres doméstico, pastor o maestro. Es decir, que un servidor significa alguien que hace los mandados, alguien que por encima de su voluntad hace la voluntad del que lo mandó. Esto es Dios. Por eso Pablo dijo en Romanos, Pablo, siervo de Cristo, como dijo, siervo de Jesucristo, dijo primero. Entonces, ¿por qué? Porque era un servidor. La primera palabra que nos encontramos. La segunda es la de siervo.
Y la traducción de esta palabra siervo en el griego original significa esclavo, en un sentido de sujeción o subordinación y en un sentido de atar. O sea, que muchas veces cuando nosotros vemos en nuestro alrededor, o nosotros vemos a alguien que quiere ser un ministro, como vemos muy hoy en día, esos llamados apóstoles, esos llamados pastores, que quieren vivir por encima de los demás, eso no está conforme a la palabra de Dios. Porque Pablo, antes de ser un apóstol, era un siervo de Jesucristo. Y es así como los que cada uno de nosotros hemos sido llamados al ministerio y a servir a Dios, es como debemos y tenemos que vivir, como siervos y servidores de Cristo. La tercera palabra que nos vemos, como dijo en el verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La traducción de servir es doméstico, entre o como anfitrión, amigo, actuar como diácono, administrar, ayudar y ministrar, como que alguien que está ahí al servicio de los demás, mi hermano. Eso es ser un verdadero siervo de Cristo. Es saber estar al servicio de los hermanos, al servicio de la iglesia. Ya pueda ser pastor, maestro, evangelista. Estamos llamados al servicio de la iglesia. Los ministerios están establecidos conforme a lo que dice la palabra de Dios, para servir a los demás, hermanos míos. Recordemos lo que el Señor Jesús hizo en Juan capítulo 13, cuando Él lavó los pies de sus discípulos, se ciñó una toalla, se quitó el manto y lavó los pies de cada uno de ellos. Y les dijo, si yo siendo el Señor y el Maestro hago esto, ¿cuánto más vosotros os tenéis que lavar los pies los unos a los otros? Este es el verdadero llamado, este es el verdadero servicio que todo hijo de Dios ha de presentar para la iglesia y para cada uno de los hermanos. Así que, mi amado hermano, este era el mensaje que yo te quería transmitir en esta hora de lo que el Espíritu Santo había puesto en mi vida. Así que te doy muchas gracias. Sirve al Señor, pero antes que cualquier otro llamado que haya hecho, lo primero que tenemos que hacer es ser siervos, esclavos de Cristo, rendidos nuestra voluntad a la voluntad y dirección del Espíritu Santo de Dios. Así que Dios te siga bendiciendo y gracias por tu entusiasmo.